Estamos ya de regreso en el programa y como lo había anunciado, estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Él, además, desde hace décadas, es el promotor de un importante colegio en Arequipa, así es que con él pretendo conversar sobre esta decisión del Congreso, la intención del Congreso de reincorporar a miles de profesores que habían sido cesados porque no reúnen las cualidades suficientes como para seguir ejerciendo la docencia. Bueno, y esto se sumó inclusive a intenciones de reponer a directores y subdirectores en un número de 10.000 o 12.000. Una locura si es que se pretende mejorar la educación. Así es que, Edwin, gracias por estar conectado con nosotros. De nada, Enrique, a tus órdenes. ¿Cómo ves esta decisión del Congreso de la República o de la mayoría del Congreso de la República que pretende reincorporación de 14.000 docentes que fueron excluidos de el servicio en los colegios porque no cumplen las condiciones suficientes para ejercerla? Mira, es un despropósito muy grande, ¿no? Yo creo que principalmente porque mm, quiebra una política de Estado que ya teníamos en nuestro país, ¿no? Y en un ámbito tan importante como es el de la educación. Desde el año, desde el gobierno de Toledo, aunque fue en el gobierno de Alan García, donde se consolidó, ¿no? El tema de la meritocracia, ¿no? Como un criterio importantísimo para, para la carrera docente, para la carrera pública magisterial, ¿no? Que así se le llamó. Es decir, que la evaluación continua y la capacitación, la formación de los docentes, ¿no? Eran, pues, pilares en lo que era, pues, en lo que es, ¿verdad? La calificación profesional, la cualificación profesional de un profesor de educación básica. Pues esta ley, hecha sin, vamos a decir, bueno, sin prácticamente ningún sustento, se tira abajo, ¿no? Se echa abajo una carrera pública, magisterial, pública, una política de Estado, que ya había logrado revertir, creo yo, ¿no? La mediocridad en la que se encontraban nuestros profesores, ¿no? Claro, y el Y asunto aquí no se nos trata damos de cuenta, profesores, ¿verdad? El asunto no son los profesores, el asunto es que estamos exponiendo a nuestros hijos a que tengan una mala educación. El tema es que los profesores no tienen un derecho a laborar, sino nuestros hijos tienen un derecho a ser bien educados. Y si las tienes mucha personas razón. que ya han sido rechazadas porque no cumplen con las exigencias mínimas para ejercer la docencia, no se puede pensar en reponerlas porque las víctimas no será ni siquiera un estudiante, sino decenas de estudiantes que tendrán que sufrir la mala educación por una decisión política. Así es. Lo has dicho muy bien, Enrique, ¿no? Es decir, aquí se va contra el derecho fundamental de los niños y jóvenes a recibir una educación, ¿no? Que, bueno, no tendría por qué colisionar con el derecho al trabajo, pero aquí, ¿no? Se quiere imponer un derecho laboral, un derecho, más que laboral, un derecho al trabajo, ¿no? Pero sin ninguna condición. Es decir, eh, personas que o no se han presentado a las evaluaciones o sencillamente no han calificado para ellas, y no una vez, sino varias veces. Por esto enjuiciaron este grupo, estos 14.000 docentes o más en su momento, enjuiciaron al Ministerio de Educación y bueno, el Ministerio de Educación ganó en el Poder Judicial y hasta en el Tribunal Constitucional, porque este asunto viene desde el 2007, 2008 aproximadamente, ¿no?
Y claro, luego de haber perdido en estas instancias, este grupo vamos a decir así, pues se fueron al Congreso y todavía esta demanda estaba en el Congreso anterior, pero que claro, y ha retomado el Congreso actual para dictaminar, reponer, diríamos, a estas personas que son miles, pero que efectivamente no tienen, no solamente no les asiste el derecho a ser repuestos en su trabajo, sino que, como tú bien has dicho, están yendo en contra de la educación que deben recibir los niños y los jóvenes en nuestro país. Ellos son las víctimas, serían las víctimas de esta ley que no tiene pues asidero ninguno. Es increíble cómo, ¿tú tienes una idea de cómo es que llegamos nosotros a tener maestros que no comprendían lo que leían? Maestros que no tenían los conocimientos básicos de la matemática. ¿Cómo se les pudo contratar? ¿Cuál fue la situación en la que terminamos teniendo ese magisterio? Bueno, yo no sé si la causa de lo que tú dices está en aquello que a partir de 1984, ¿no? Se hizo, que era la figura del maestro interino, del profesor interino, que era una persona que no tenía unos estudios o no tenía unos estudios terminados y que se le permitió el nombramiento con la condición de que se titulase. Muy pocos cumplieron aquello, ¿no? Y entonces una buena parte de estos 14.000 profesores, vamos a decir, que están reclamando su reposición, provienen de esos interinos, ¿no? Yo no sé si ellos son, pero sí, efectivamente, tú tienes razón cuando dices que hay maestros que desconocen lo elemental, ¿no? Lo elemental, y que no tienen, ¿no?, las condiciones mínimas para poder ejercer la labor de docentes. Yo no te sé responder a por qué motivo. Bueno, también evidentemente hay eh, eh, una, sí, una, son largos años en los que no ha habido evaluación docente, no ha habido pues un control, y es muy posible que también durante todos estos años pues se hayan ido forjando este tipo de personas que Además, pues veían en la docencia un refugio como ser laboral taxista, ¿no? y Como ser taxista o algo así. exactamente, y entonces como Acordémonos de los ya pedagógicos. Muchos, la mayor parte de los pedagógicos se han cerrado en el país porque no cumplían las mínimas exigencias necesarias. Se dejaron a las universidades, pero con esto del caso había algunos pedagógicos que eran mejores que las universidades. Entonces, yo no entiendo realmente cómo formábamos a lo más importante que debe tener una sociedad, los maestros. sí, efectivamente, es verdad que en todos los países la condición, el estatus sociocultural de los maestros no es el más alto. Sin embargo, estamos hablando de profesionales clave, ¿no?, en una sociedad, los maestros, los docentes, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, ya hemos hablado de esto en alguna otra oportunidad, pero desde el año 78 en que se formó, ¿no?, el SUTEP le hizo un gran daño al país, le ha hecho un gran daño al país al politizar, ¿no?, de mala manera, ¿no?, la educación peruana. Se adueñaron de la educación, se adueñaron de los maestros, los ideologizaron, ¿no?, y se olvidaron prácticamente de lo que era la carrera profesional del docente, ¿no? Y entonces cualquiera podía llegar a ser maestro, luego se refugiaban sindicalmente y así protegían su nombramiento, y el Estado, ¿no?, tenía que asumir ese pasivo, y durante años han estado así, ¿no? Y entonces, claro, esto empezó a revertirse con esta carrera pública magisterial, y ahora queremos
Y yo no sé, sinceramente, cómo harán. Menos mal, Enrique, que la ley que fue aprobada, ¿no? Eh, me parece que fue el 8 de octubre, hace unos 10 días, ¿Mm? en el Pleno del Congreso, y fíjate, con 107 votos a favor, Y con que eran exoneración de segunda votación. exactamente con más del 80%, ¿no? Que es bien curioso, pero menos mal el Congreso ha reculado, ¿no? Y ahora son 70 los congresistas que creo yo que ante la protesta de la opinión pública han pedido votar nuevamente a la ley. Ojalá, ojalá. Y tú eres, durante muchos años, sigue siendo el más promotor de un colegio. Cuando se da una selección, un proceso de selección de un maestro, ¿cuáles son las condiciones mínimas indispensables que fija la promotoría cuando va a contratar, cuando convoca a un concurso para cubrir una plaza? Mira, para mí son principalmente dos condiciones, ¿no? La primera de ellas es la capacidad profesional, ¿no? En- Más allá No solo de incluso que la... conocimientos, me imagino, sino pedagógicas, es decir, poseer los Exactamente. conocimientos y poderlos transmitir adecuadamente a los estudiantes. Es que a eso llamo capacidad profesional en el caso de un maestro. No solamente que posea, como tú dices, ¿no? el conocimiento, sino que sea, tenga una capacidad didáctica, sepa cómo llegar a los alumnos, sea un pedagogo en definitiva. Y más allá las días que pueda tener, de la calificación en este sentido, de una calificación, no quiero confundir los términos, profesional en el sentido de títulos, estudios, etcétera, muy bien que los tenga, pero más allá yo quisiera que tenga los conocimientos adecuados, que domine la materia que va a explicar y que sepa cómo hacerlo. Esa es la primera condición. La segunda es todo el tema de su persona. Es decir, un maestro, un maestro Enrique, más que ningún otro profesional, tiene que ser una persona íntegra, porque educa con todo su ser, vamos a decir así, con toda su humanidad, ¿no? Educa eh, con el ejemplo, educa con sus gestos, educa con sus opiniones, educa con una sonrisa, educa, es un educador en todo momento. Entonces yo tengo que ver, ¿no? Cómo es esa persona. Desde lo más elemental que puede ser la honestidad personal, ¿no? Hasta las virtudes que tiene como persona. Y me imagino que una vez que contratas tú a un docente, el docente está en una evaluación permanente. Me imagino que has tenido casos en que te has equivocado. O sea, han contratado a algún docente y se han dado cuenta que no tenía las cualidades suficientes y has tenido que prescindir de él. Eso ocurre en todo lugar y así debería ocurrir en todos los colegios particulares y del Estado. En pocos casos, Enrique, pero sí, a veces nos hemos dado cuenta, ¿no? De que la persona, pues, no estaba a la altura de lo que se esperaba, ¿no? Del puesto que se le dio, y menos mal que para eso existe, pues, la figura de una temporalidad, ¿no? En el contrato laboral, una temporalidad que antes de que pase a ser una persona a la que se le contrate indefinidamente, ¿no? Pues hay un tiempo y en ese tiempo se puede ver el rendimiento que tiene. Claro, a lo que me refiero es que en el magisterio no puede haber esa inamovilidad laboral, ¿no? O sea, una persona que se cree dueña de su puesto no se puede sacrificar a niños y adolescentes en su formación invocando estabilidad laboral. No, eso sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, pero bueno, es verdad también que cuando un profesor ya es nombrado, ya
no lo remueven, salvo que, y en eso pues la carrera pública, ¿no?, está muy bien, salvo que pues en las evaluaciones que se hagan, que deben ser continuas, pues el profesor, pues, ¿no?, el docente no rinda, es decir, se haya, vamos a decir, dormido en sus laureles, ¿no? Se haya dormido en sus laureles, se haya olvidado, ¿no?, de ese estar al día en su profesión, y entonces, pues bueno, tienes tú efectivamente a un docente anquilosado, ¿no?, a un docente que se ha convertido pues, en un burócrata de la educación y lamentablemente una persona así no debería seguir enseñando, salvo que, ¿no?, corrija su actitud, ¿no? Una pregunta final, Edwin. ¿Hemos avanzado en la educación? Me refiero a la educación peruana pública. ¿Realmente tú has notado avances sustanciales? Ya sé que no es lo mejor, pero por lo menos estamos yendo por buen camino. Eh, Mira, mejor que hace 20 años, yo creo que sí. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de lo que puede ser una educación pública de calidad. Estamos muy lejos, Enrique. Eso es, o sea, que hemos mejorado, sí, evidentemente. Que hay profesores de mayor calidad, nadie lo duda, ¿no? Que hay un poquito más de competitividad, también. Todo eso ha ido de la mano, creo yo, de la carrera pública magisterial, ¿no? Pero estamos lejos todavía de estándares internacionales que te digan, bueno, efectivamente hay una educación de calidad. De hecho, es la educación privada en el Perú la que, vamos a decir, está sacando, ¿no?, la cara por nuestro país. Se Bueno, sabe que en la, las pruebas, sí, los colegios privados de élite, por decirlo, porque también la mayor parte de colegios privados se convirtieron inclusive en grandes centros de explotación para los maestros donde se les pagaba cantidades irrisorias, ¿no? también eso es verdad, Enrique, también, ¿no? Ahora bien, yo creo que todo eso tiene que ser muy bien controlado. Para eso está la autoridad educativa, ¿no? Para eso está el Ministerio de Educación, que te supervisa, ojo, desde la infraestructura. Es decir, yo me sigo asombrando, Enrique, cómo, ¿no?, cómo existen, como antes de la pandemia, ¿no?, podías ver un colegio que decía, que tenía un letrero, ¿no?, inicial, primaria y secundaria, un colegio privado, en una vivienda de 3 pisos con una frontera de 10 metros, ¿no? Entonces, inicial, primaria y secundaria. Entonces, ¿cómo, cómo el Ministerio de Educación puede dar licencia solo pensando en el local, en el espacio físico, ¿no? Ya después no me digas cómo serán ahí los docentes, si realmente supervisarán la educación que brindan. Y fíjate que, ¿no?, a los colegios, bueno, particulares de cierto nivel, pues los fiscalizan tremendamente. Pues ojalá también lo hicieran con esos otros colegios. Creo que ahí realmente mejoraría mucho también el nivel de la educación privada, y no solamente existirían esos colegios que, bueno, sí imparten una educación de mayor calidad, sino también colegios medianos y colegios de una pensión inferior que brinden efectivamente una educación que sea, por lo menos, yo diría, ¿no?, igual o mejor que la educación pública, porque para eso el padre de familia paga una pensión educativa. Edwin, te agradezco muchísimo. Ha sido muy amable por compartir Nada, con nosotros estos temas. y espero sinceramente que el Congreso tire para atrás, ¿no? No hay derecho a que se perjudique de esta manera, ¿no?, a tantos niños, y también se quiebre prácticamente con una ley sin sustento, ¿no?, tantos años de prácticamente una política pública de Estado. Gracias, Edwin.
De nada, hasta luego, Enrique. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos mañana en Modo Bien.